está en su casa, en medio de su soledad, haciendo alguna de sus cosas que hace con sus algoritmos. Cuando llega un loro a su ventana, se para en el escritorio donde ella normalmente trabaja y el loro empieza a hablar. Pues le dice: si vuelves a traicionarme, te atienes a las consecuencias. Y luego el loro se muere ahí directamente, se muere. Es que ella trabaja en una de las grandes firmas que maneja, digamos, Big Data. Ella está haciendo algo ilegal. Ella está vendiendo algunos de los datos a los que solo ella tendría acceso al bajo mundo. La echan. El grupo que la está extorsionando le dice: no importa que no trabajes para ellos, en todo caso nos tienes que seguir dando la información. Ella tiene que recurrir al compañero de la oficina, invitarlo a salir un día como para hacerle una propuesta. Es muy incómoda la situación porque están ahí sentados en una mesa. Y la banda no los deja escuchar. Eso termina en trilogía, algo que ella no se imaginó que ella iría allá. Todavía existe. Eso todavía está en el futuro. Todavía tocan covers de Queen. Sí, es una primera cita muy raro hablar como que me amenazaron de muerte. Ella se levanta, le dice un momento que vaya al baño y accede a un bot de ayuda social. Okay. Que sea un bot súper primitivo y súper genérico. O sea, ella tiene una ropa, digamos, inteligente. Entonces ella al entrar al baño se la corta, exacto, y se le hace un poquito el escote. Según lo que le guste tal vez. Exacto. La bot le da un montón de tips sociales y Sale un poco incómoda. empieza como a picarle el ojo. Sí. Empieza como a actuar. Sí, como a hacerle cosas. Y se ve raro. Y el tipo se ve como... Sí. La deja ahí como que se ve tratando de seducirlo y es demasiado obvio. Demasiado. Entonces el tipo se da cuenta en ese momento y le dice: ¿qué quieres? llega Amber y le dice: Edgar, tú quieres ser tu propio jefe. Ganaron dinero extra. Edgar le dice: ¿cómo así? Entonces ya empieza ella como... Ahí empieza a explicarle bien de qué se trata. Entonces empieza a hablar como de que a ti no te parece que no está bien que las organizaciones sean los únicos dueños de la información, Sí. a ti no te parece que lo que pasa en nuestra vida está influenciado no por nuestras propias acciones, sino por lo que estas personas desean. Sí. Bastante persuasiva con Edgar, lo hizo trabajar para ella, permanecer en su trabajo con el estrés de saber que está haciendo algo ilegal y que él es el responsable no solo de él, sino también de ella. Entonces ellos están reunidos por primera vez en la casa. Era medianoche, no estaban esperando a nadie. Edgar llega súper sobresaltado. Es que, estoy asustado, acabo de recibir un mensaje por el teléfono y empieza a buscar algo y coge como un dispositivo de realidad virtual. Y le dice: tenemos que llevar esto, tenemos que ir los dos. Van al auto, es un auto autónomo. Edgar le empieza a decir a ella: quiero que estés muy tranquila, quiero que sepas que lo que tienes en la mano te va a resolver muchas dudas. Póntelo, por favor. Se lo va a poner, siente que Edgar le pone la mano en la pierna. Lo mira. Y Edgar se le voltea, pone como los ojos en blanco y le dices: no nos vas a traicionar, como le dijo el lorito la vez pasada. Y tranca sobre el dashboard. Era un cyborg. Así como el loro. Entonces ya empieza a asustarse, ya no sabe qué hacer, trata de abrir las puertas del carro, nada abre, empieza a golpear todo, nada, y el carro empieza a acelerar solo y empieza a ir súper rápido. Ella lo único que hace es mirar sus piernas y tiene el dispositivo realidad virtual en sus manos, pero no sabe qué hacer con todavía él. no se lo ha puesto. No se lo ha puesto y no sabe si ponérselo porque está súper asustada porque el man le pasó lo del lorito, pues. Entonces no sabe qué hacer. Y el casco definitivamente la empieza como a afectar, pero curiosamente dentro del programa del casco hay un gusano y ese gusano es Edgar. Un científico hace mucho tiempo, él se había dado cuenta de lo alejado que estaban las personas. Y este sistema lo que hacía era crear escenarios para que las personas pudiesen como reencontrarse con esa parte humana que habían perdido. Este sistema Edgar. Tener otra inteligencia artificial más rudimentaria, y al ella crear esta más nueva, lo que hizo fue como unirse. Va hacia un campo, hacia una caverna, entra y está muy oscuro, está como medio sucio, polvoriento, y se prenden unas luces. Una ciudad como esas de los Estados Unidos de los 50s, puede ser con matachitos de estos que son así como ese arte retro pop, Sí. y que eran así como las familias y todos felices ahí, o sea, el maniquí del papá con la mamá y los niños. Esa noche entra a una de las casas de esta gente y tiene una cena con ellos y empieza como a obtener esa relación de estar en familia que nunca antes había tenido.
y llega la bot señora de esta familia y le pone una manta. Y ella por primera vez siente esa tela, esa preocupación, esa calidez. Empiezan, digamos que a mostrarle cómo es la interacción real y qué era lo que ella se estaba perdiendo y qué es eso a lo que ella tanto le teme, pero es Edgar el que le está mostrando paso a paso cómo ir rompiendo sus miedos sin que llegue a enloquecer. Pero es ella misma la que se está tratando de salvar a través de Edgar.